Bueno, lo que vamos a leer hoy es un sutta, un discurso, se llama Discurso con Meguilla, que es un discurso de la Anguttara Nikaya, que son la colección de los discursos agrupados numéricamente. Este, bueno, van a ver que tiene varios puntos muy interesantes. Esto he escuchado en una ocasión, el bienaventurado estaba morando en el monte Calica, cerca de Calica. En esa época el venerable Meguía fue el ayudante del bienaventurado. Entonces el venerable Meguía se acercó al bienaventurado, le rindió homenaje, se sentó a un lado y le dijo: Venerable señor, me gustaría entrar en Yantugama por la comida de las limosnas. Puedes hacerlo, Meguía, de acuerdo con lo que te sea conveniente, ¿sí? Entonces, una cosa importante acá, digamos, a recalcar: Meguía fue uno de los asistentes del Buda, ¿sí? Él tuvo varios asistentes hasta Ananda, que fue el último y con el que estuvo más tiempo, porque con Ananda estuvo 25 años, ¿sí? Entonces, por la mañana temprano, el venerable Meguía se vistió, tomó su cuenco y hábito exterior y entró en Yantugama por la comida de las limosnas. Después de haber recorrido Yantugama en búsqueda de la comida de las limosnas, después de su comida, retornó de su recorrido por la comida de las limosnas y se dirigió a la orilla del río Quimicala. Mientras caminaba y recorría la orilla del río Quimicala para hacer ejercicios, el venerable Meguía vio una encantadora y deleitosa arboleda de mangos. Entonces se le ocurrió esto: esta arboleda de mangos es realmente encantadora y deleitosa, adecuada para el esfuerzo del hombre del clan que aspira a esforzarse. Si el bienaventurado me lo permitiera, volvería a esta arboleda de mangos para esforzarme. ¿Sí? Bueno, acá tenemos varias cuestiones eh, que podemos comentar de esta parte. Vieron, en general, después de la comida, los monjes a veces hacían una caminata o se hacía mucho calor, dormían un rato la siesta, ¿sí? Como un día como hoy, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá él ve una arboleda encantadora y deleitosa y ya siente un particular apego por el lugar en el cual eh, quería utilizar para sentarse, ¿sí? Para practicar, para meditar. Por eso van a encontrar este tipo de fórmulas donde se describe un lugar y de repente es un buen lugar porque es recogido, porque es silencioso, para poder sentarse a meditar. Acto seguido, el venerable Meguía se acercó al bienaventurado, le rindió homenaje, se sentó a un lado y le dijo: Esta mañana temprano me vestí, tomé mi cuenco y hábito exterior. Si el bienaventurado me lo permitiera, volvería a esta arboleda de mangos, que era deleitosa y encantadora. Así que si el bienaventurado me lo permitiera, volvería a esa arboleda de mangos para esforzarme. Ya que estamos solos, Meguía, espera hasta que venga algún otro monje, ¿sí? Entonces el Buda no le da el permiso. Eh, Debido a lo que le dice Meguía, el Buda no le da el permiso porque siente que Meguía no le es propicio el lugar por el apego que él tiene por el entorno, ¿sí? Por el otro lado, en general, el Buda no quedaba nunca solo, salvo para meditar, pero sino siempre el asistente, la persona que estaba con él, tenía que estar a disposición del Buda para atenderlo en lo que necesitara. Esto ocurría, por eso el Buda lo consideró a Ananda como el mejor de sus asistentes, porque Ananda era un hombre muy aplicado, muy cuidadoso de las necesidades del Buda. Ananda, cuando él ingresa en la Sangha, entrena
en el primer retiro de 3 meses y rápidamente alcanza la entrada de la corriente, se transforma en Sotapanna bajo la enseñanza de Sariputta. Pero luego de eso, y a lo largo de todos los suttas que vamos a ir leyendo, que van a encontrar en el Canon Pali, la mayoría, hay algunos que no, donde son suttas que se compilaron, digamos que históricamente están después de la muerte del Buda, donde Ananda es un hombre grande ya. Piensen que Ananda y Buda tenían la misma edad. Entonces cuando Buda tenía 80 años y muere, su asistente Ananda tenía 80 años. Ananda después va a vivir hasta los 120 años. Entonces, cuando él ingresa en la Sangha y logra la entrada en la corriente, después tenía muy poco tiempo para sentarse a meditar, porque estaba muy atento a lo que necesitaba el Buda, estaba muy atento a las entrevistas con el Buda que le pedían reyes o diferentes brahmines, personas. Era una persona muy solicitada, Ananda, porque era el intermediario. Es muy curioso, digamos, que además en los suttas no se presentara prácticamente ningún conflicto entre la gente y Ananda, que todos los quisieran tanto a Ananda, que fuera una persona tan amorosa y generosa. Entonces Ananda, luego de que, digamos, por eso en el Paranibbana Sutta, Ananda todavía sufre por la muerte del Buda. Los Arahant no, pero Buda todavía, Ananda no era un Arahant, entonces siente la muerte del Buda porque todavía tiene cierto apego por los 5 agregados. Y ahí es donde Buda lo exhorta, le dice, mira, no te preocupes, cuando yo me muera, enseguida vas a lograr el arahato, cosa que ocurre muy poco después de morir. Pero esta cosa de estar ocupándose hizo que no pudiera entrenar como otros que por ahí venían, entrenaban y en poco tiempo alcanzaban el arahato. Fíjense, ¿no?, que eso tiene mucho que ver habla mucho del rasgo de la generosidad de Ananda para con su primo, con Buda, ¿no?, y con un Buda, de atenderlo de esa manera, aún retrasando su propio entrenamiento. En ese sentido, por eso no estaba bien que un Buda tampoco quede solo. Y por segunda vez el venerable Meguía dijo al bienaventurado, venerable señor, para el bienaventurado no hay nada más que hacer y no hay necesidad de incrementar lo que ya ha sido hecho. ¿Sí? Eso significa que el Buda logró la completud de la vida santa. ¿Sí? Cortó las 10 cadenas y está completamente desapegado de los 5 agregados, los trascendió. Sin embargo, yo, venerable señor, tengo algo más que hacer y también hay necesidad de incrementar lo que ya ha sido hecho, así que si el bienaventurado me lo permitiera, volvería a esa arboleda de mangos para esforzarme. O sea que se vuelve a decirlo y el Buda nota esta avidez en Meguía. Ya que estamos solos, Meguía espera hasta que venga algún otro monje. Le vuelve a dar el mismo consejo. Y por tercera vez el venerable Meguía le dice al bienaventurado, venerable señor, para el bienaventurado no hay nada más que hacer y no hay necesidad de incrementar lo que ya ha sido hecho. Sin embargo, yo, venerable señor, tengo algo más que hacer y también hay necesidad de incrementar lo que ya ha sido hecho. Así que, si el bienaventurado me lo permitiera, volvería a esa arboleda de mangos para esforzarme. Puesto que hablas del esfuerzo, Meguía, ¿qué es lo que puedo decir? Puedes ir de acuerdo con lo que te sea conveniente. Tanto insistís, anda y hacelo, ¿sí? O sea que fíjense que esto es muy interesante, este pequeño diálogo. La formulación de las 3 veces era algo muy tradicional dentro de la cultura de la India, y alguien que formulaba el pedido 3 veces era alguien que verdaderamente estaba demostrando que deseaba hacerlo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver lo que le pasa a Meguía. Acto seguido, el venerable Meguía se levantó de su asiento, rindió homenaje al bienaventurado y, procurando que el bienaventurado quedase siempre a su lado derecho, se fue a la arboleda de mangos. Al entrar allí se sentó al pie de un árbol para pasar el día. Entonces, mientras el venerable Meguía estaba morando en la arboleda de mangos, 3 clases de malos y perjudiciales pensamientos se le ocurrían con frecuencias. Pensamientos sensuales, pensamientos de
aversión y pensamientos de hacer daño. No estoy seguro de esa traducción, ¿sí? Creo que en realidad la traducción es eh, pensamientos ilusorios, sería la tercera. Entonces se le ocurrió esto: esto es increíble y asombroso. He renunciado por la fe a la vida hogareña, por el estilo de vida sin hogar, y aún así 3 clases de malos y perjudiciales pensamientos me acechan con frecuencia. Pensamientos sensuales, pensamientos de aversión y pensamientos ilusorios. Acto seguido, o sea que fíjense que pese a todo su esfuerzo y todo su deseo, se va a la arboleda que tanto le gustaba y se va con una mente inquieta. Con esa mente inquieta se sienta a meditar. ¿Y qué es lo que ocurre? Sigue inquieta la mente. Eh, Quizás ahí en Meguía estaba esta pequeña y perniciosa idea que se nos mete a veces en la cabeza de creer que cuando uno medita se calma. Y eso puede pasar o no puede pasar. Va a pasar si yo comprendo que la meditación es un proceso impersonal, en lo cual yo tengo que conocer qué condiciones hay para que ocurra esa tranquilidad. No va a pasar si mi sentido de identidad, mi deseo de que quiero que pase determinada cosa o quiero que la meditación sea como yo quiera. Eso significa que cada vez que hay esta idea de yo quiero, siempre nos vamos a encontrar con un conflicto, con un obstáculo. Cuando esta idea de yo desaparece o no se hace presente porque nuestra atención está bastante fuerte o hay una atención bastante intensa, lo que vamos aprendiendo es saber cuáles son las condiciones para propiciarnos esa calma que surge sola. Cuando digo calma, no estoy hablando necesariamente de una calma meditativa donde no hay pensamientos. Uno puede estar tranquilo en la vida cotidiana, surgir pensamientos, y sin embargo, uno no se aferra a ninguno de esos pensamientos, los deja ir, relaja y vuelve a lo que está haciendo. Eso produce una calma natural que hace que uno en realidad se dé cuenta de que la intranquilidad proviene de la identificación con esos pensamientos, con esas emociones o con cualquier actividad corporal que, por ejemplo, no nos agrade en el cuerpo, un dolor o lo que fuera. Entonces, ¿qué va surgiendo cuando la práctica va madurando? Puede surgir un pensamiento y sin embargo, uno no sentirse apegado, ni aferrarse a eso, ni volverlo personal. Uno comprende que esa es la naturaleza de la mente, generar esa actividad. Si uno comprende esa generación, ese acondicionamiento, ese origen dependiente, como que surgen los pensamientos, así como surgen, cesan cuando las condiciones cambian, no hay mucho problema, porque uno lo comprende como algo como un funcionamiento de la mente, y nada más. Pero cada vez que nos aferramos a una opinión, cada vez que actuamos bajo el influjo de un estado emocional negativo, como el miedo, la desconfianza, los celos, el enojo,
etcétera. En ese momento estamos volviéndolo personal. Y todas las decisiones y pensamientos que surjan de cualquier estado obstructivo va a traer perjuicio a nosotros y a quienes nos rodean. Esto suele ser muy claro y está a la vista cuando estamos lo suficientemente tranquilos para verlo. Pero como solemos estar muy apegados a nuestras opiniones, preferimos sentirnos mal, pero validar nuestras opiniones, aunque nos haga sentir horriblemente mal. Le damos tanta importancia a nuestros juicios que aunque nos sintamos mal nosotros y hagamos sentir mal a otro a través de ese juicio, es más importante eso que cómo nos estamos sintiendo, es decir, que cómo es el presente. Vendemos el presente, vendemos nuestra calma mental por una opinión que no dura ni 3 instantes. Entonces, esto es lo que le pasa a Meguía. No, yo quiero ir ahí porque si yo ahí voy a hacer el esfuerzo, hice todo lo que hice, abandoné el hogar y ahora me voy a sentar y cuando me voy a sentar me va a pasar esto y esto y esto. Bien, bárbaro, fuiste, te sentaste y la cabeza es una coctelera. ¿No? ¿Y ahora? ¿Y él qué le pasa? Le pasa lo que nos pasa a todos, se asombra. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo quise el esfuerzo. Y el Buda te dijo, espera, no es el momento, si estás así, te vas a ir a sentar y la cabeza te va a seguir dando vuelta. Puede ocurrir que no, que uno vaya, se sienta y se da el tiempo y abandona verdaderamente no solamente estos pensamientos, que es lo que está surgiéndole, sino las tendencias subyacentes. Y bueno, entra la calma. ¿Por qué? Porque uno ahí aplica realmente las 4 nobles verdades. Aplica las 6 R. Se da cuenta de que es un proceso. Un proceso que donde hay un leve tufillo al sentido de yo soy, huele a podrido. Y en algún momento la vamos a pagar. Bien, entonces, acto seguido, el venerable Meguía se acercó al bienaventurado, le rindió homenaje, se sentó a un lado y le dijo, he aquí, venerable señor, mientras estaba morando en la arboleda de mangos, 3 clases de malos y perjudiciales pensamientos se me ocurrían con frecuencia. Pensamientos sensuales, pensamientos de aversión y pensamientos ilusorios. Entonces se me ocurrió esto es increíble y asombroso. He renunciado por fe a la vida hogareña, por el estilo de vida sin hogar, y aún así las 3 clases de malos y perjudiciales pensamientos me acechan con frecuencia, ¿no? Entonces fíjense que él lo que está pidiendo es una recompensa. Si yo hago esto, espero esto. Tiene altas expectativas con respecto a su práctica. ¿Le suena conocido a alguien esto? ¿No? Tiene altas expectativas con respecto a lo que le debería pasar o no en su práctica. Y esto que le está pasando a él es exactamente lo que tiene que aprender. Si tenés estos obstáculos, bueno, es lo que tenés que aprender. Es lo que hay que dejar ir, no agarrarse. Meguía, le dice el Buda, cuando la liberación de la mente aún no está madura, hay 5 cosas que conducen a su maduración. ¿Y cuáles son esas 5? He aquí, Meguía, el monje tiene buenos amigos, buenos compañeros, buenos camaradas. Cuando la liberación de la mente aún no está madura, esta es la primera cosa que conduce a su maduración. Entonces, ¿qué es lo primero que le dice el Buda? Mira, tenés que juntarte con gente que tenga aspiraciones como las tuyas. ¿Sí? Que practique. Que vos veas que su práctica le resulta feliz. Que irradian esa generosidad,
que irradian el amor por esa práctica, que es agradable estar con esa gente. No perfectos, ¿sí? No estamos hablando de perfección, ni estamos hablando de gente políticamente correcta. Por eso utilizo la palabra irradiar, porque es una cosa que uno siente de las otras personas. Entonces lo primero que le dice es eso: amigos espirituales que a uno lo ayuden a practicar. Entonces le dice que esa es la primera condición, porque uno por ahí no conoce o no sabe, no sabe dónde ir para aprender. Entonces las amistades en ese sentido de alguien que practique, que tiene más experiencia que uno, es algo positivo. Y es algo que está muy bueno que inclusive que compartan entre ustedes. Mirá, me senté, me pasó esto, en los intercambios son muy buenos porque cuando uno comparte las experiencias también puede aprender mucho. Y que no todo se torne secreto, oculto, no se habla de la práctica. No, 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 ¿por qué no? ¿Por qué no voy a poder compartir mi práctica con otra persona, confiando en esa persona? ¿Sí? Es muy lindo cuando eso pasa. Saca esta idea además de competencia, a dónde llegué, a dónde no llegué, como si hubiera un título o una copa o una medalla. La verdad es que no la hay, ¿sí? Solamente hay esa sensación de bienestar. Y lo que se trata justamente es de irradiar ese bienestar. Además, el monje es virtuoso, mora restringido por el patimokkha, es poseedor de buena conducta y el soporte, viendo peligro en la más mínima falta, y habiendo comprendido con las reglas de entrenamiento, se entrena en ellas. Cuando la liberación de la mente aún no está madura, esta es la segunda cosa que conduce a su maduración. Bueno, lo que está hablando acá es, para los laicos, son los 5 preceptos. ¿Sí? Digamos, los 5 preceptos propician una mente calma, tranquila, con poco conflicto, muy abierta, con mucha confianza, porque al ser uno muy honesto y no tener secretos, no mentir, no engañar, la mente se va imbuyendo de confianza por sí misma. El patimokkha es el código de conducta para los monjes, ¿sí? Los monjes tienen 227 reglas que seguir, y las monjas creo que tienen 351. Los laicos tienen solo 5, que son las principales, ¿sí? Entonces lo que dice que justamente que ante la más mínima falta uno puede prestar atención y abandonar cualquier tipo de orgullo, es decir, de vuelta, cualquier aroma u olorcito a yo soy, yo hice esto, yo no hice esto, ¿sí? A defendernos o a explicarnos a otra persona, explicamos por qué hicimos lo que hicimos. ¿Sí? Cuando uno hace ese tipo de cosas y se explica a sí mismo por qué uno hizo lo que hizo, es decir, pone excusas, ahí es donde uno puede oler ese tufo a yo soy, y a que alguien está defendiendo una postura. Y muchas veces si uno lo ve con calma, se da cuenta que uno está defendiendo un aspecto bastante lastimoso. ¿Por qué uno defiende algo tan mediocre, lastimoso, que hace tanto daño? Porque uno no lo deja. Bueno, por el orgullo. No importa que esto que yo haga sea cualquier cosa, pero es mío. ¿No? El famoso yo soy así. Claro, yo soy así. Y acá entra esta cosa que si no vamos para el otro lado. Ah, bueno, yo tengo que cambiar. No, no tenés que cambiar. Tenés que dejar de actuar de esa manera. Tenés que dejar de hacer esas acciones. No cambiar una personalidad. Si vos dejás de hacer esas acciones, cambia solo. No necesitas hacer fuerza para cambiar. Necesitas reconocer si esa acción es beneficiosa y sana para vos y beneficiosa y sana para la otra persona. ¿Sí? Entonces vemos, están los amigos, están los preceptos. ¿Sí? Vamos viendo cómo, o sea, lo que la comunidad que nos rodea, la familia o la sangha misma,
y cómo nos manejamos, cuál es nuestra conducta dentro de ese lugar donde estamos viviendo. Además, llegué a escuchar a voluntad, sin problema ni dificultad, las charlas concernientes a la vida austera que conducen a la apertura del corazón. Es decir, charlas sobre tener pocos deseos, sobre el contentamiento, la reclusión, sobre no apegarse a otros, el surgimiento de la energía, la conducta virtuosa, el recogimiento, la sabiduría, la liberación y sobre el conocimiento y la visión de la liberación. Cuando la liberación de la mente aún no está madura, esta es la tercera cosa que conduce a su maduración. Entonces acá lo que estamos diciendo es esto que estamos practicando ahora, una charla del Dhamma. Entonces en la charla del Dhamma ustedes pueden observar que primero necesito amigos, probablemente necesite algún amigo que me ayude o que me guíe en el camino. Necesito tener ciertas reglas de conducta, observar, es decir, cómo se comporta mi mente ante todas las situaciones que se me presentan en la vida. Y luego, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata esto que voy a practicar? ¿Cuáles son las diferentes ramificaciones que esto tiene en la vida? ¿Qué es una conducta virtuosa? ¿Qué es recogimiento o concentración? ¿Qué es sabiduría? ¿A qué es liberarse? ¿Liberarse de qué? ¿Sí? ¿Cómo practico esto? ¿Cómo lo llevo a cabo? Además, el monje hace surgir la energía para abandonar los perjudiciales estados y adquirir los beneficiosos. Es fuerte, firme en su esfuerzo, no descansando en su tarea de cultivar los saludables estados. Cuando la liberación de la mente aún no está madura, esta es la cuarta cosa que conduce a su maduración. Muy bien, y acá este párrafo es muy importante en relación a lo que está explicando lo que le pasó a Meguía, porque ¿qué es lo que está diciendo? Acá está hablando del noble esfuerzo. Y el sexto peldaño, el sexto paso del octuple noble sendero. ¿Qué es el esfuerzo? Abandonar los estados negativos y adquirir los beneficiosos. Esto lo hemos escuchado miles de veces. Y cuando más lo necesitamos es cuando menos lo practicamos. Entonces, si yo estoy enojado, molesto o con miedo, en vez de abandonar primero ese estado, actúo. O sea que hago un esfuerzo incorrecto o un esfuerzo mundano que en el camino hacia lo supramundano no está bueno. El esfuerzo noble es abandonar los estados negativos incipientes o que ya surgieron, no cultivar los que están incipientes, desarrollar los estados sanos e incipientes y continuar los estados sanos. Eso es lo que hacemos cuando meditamos. Evocamos un objeto muy puro, muy elevado, como el amor benevolente, o la compasión, o la alegría, o la ecuanimidad, y desarrollamos ese sentimiento. Estamos con él, muy suavemente, sin que la mente se apriete. Vamos observando cómo ese sentimiento va propiciando la calma mental que se va dando en cada yana. Eso es un noble esfuerzo. Cada vez que surge una distracción, aplicamos las 6 R's. Reconocemos ese estado negativo o ese estado obstructivo, solo lo reconocemos como algo que es parte del movimiento de la mente, porque están dadas las condiciones. ¿Cuáles fueron las condiciones? Nuestra atención se debilitó en el objeto de la meditación y en algún momento, como es condicionada, cesa. Como hay una condición nueva, nuestra atención surge en un estado obstructivo. Empiezo a tener una atención errónea. Pongo mi atención en
el miedo o en un dolor físico o en una emoción que me perturba. Lo reconozco, lo suelto, dejo de pensar en eso, empezó a funcionar el esfuerzo, ya dejo de pensar en ello, de prestarle atención. Entonces, conscientemente, nuestra intención es abandonar ese estado negativo, o sea, dejar de pensar en ello, relajarnos, soltar la tensión o la contracción, que quedó en la cabeza, en la mente y en el cuerpo. Cuando relajo ya no tengo más ese estado destructivo, sino que tengo un estado incipiente positivo, porque siento alivio cuando relajo. Sonrío, desarrollo ese estado incipiente positivo y retorno al objeto de meditación, que es el amor benevolente, es decir, desarrollo ese estado positivo y lo continúo. Eso es atención plena. Poder observar cómo se mueve la mente de un objeto al otro. Y este proceso es absolutamente impersonal, tanto el de distracción como el de volver. Cuanto más suave yo pueda vivenciar este proceso, cuanto más claramente vea cómo las condiciones se pueden favorecer para que ese estado positivo continúe o abandonar rápidamente el estado negativo, más conocimiento voy a tener, más sabiduría voy a tener sobre cómo funciona la mente. Por eso en la meditación es tan importante el noble esfuerzo o las 6 R. Son el punto de inflexión entre un estado obstructivo y un estado de cultivo, de buen cultivo. Y eso es lo que estamos entrenando en una meditación. Reconocer cuando mi atención no está colocada en un buen lugar, cómo poder volver a eso, sin ponerme nervioso por el obstáculo, sin rechazarlo, sin quererlo echar. Solamente entendiendo que eso está ahí porque así están las condiciones. No hay un sentido ahí de personalidad o de pertenencia. Simplemente es eso es todo. No tengo que cargar más. Entonces cuando uno lo reconoce, lo suelta, se relaja y sonríe, vuelve con mucha gracia, vuelve con mucha gracia al objeto de meditación. Y la mente se queda en el objeto tranquila, porque tampoco fue forzada a volver. Porque a veces cuando uno la fuerza a volver, también hay avidez en ese retorno. Y justamente lo que estamos tratando de hacer es no forzarla, que no haya avidez, retornar muy gentilmente, con un estado muy abierto. Menos presión yo haga con el objeto de meditación, menos resistencia voy a encontrar. Cuanto más fuerza yo haga, más resistencia voy a encontrar. Entonces va siendo todo un arte esto de meditar. Nos invita a surfear una ola muy delicada, la más delicada de las olas, que es la mente. Porque sabemos que ante la más mínima intención que tiene un poquitito de yo, ya se empieza a mover. Entonces ahí vamos a darnos cuenta hasta qué punto abrir, soltar, calma, son palabras que vamos a volver a redefinir en nuestro vocabulario. Yo me conozco, ¿en serio? ¿O vos conocés ese reflejo que te devolvieron siempre los de afuera? ¿Qué significa yo me conozco? ¿Qué significa eso? ¿Tomar 4 o 5 caprichos de la mente de uno y creer que eso es
una personalidad, cuando eso es simplemente, son acciones. Son acciones. Se pueden cambiar en cualquier momento si uno tiene la humildad suficiente para reconocer, esto no me hace bien. Entonces este cuarto paso que dice el Buda es muy importante. Es fundamental entender qué es el noble esfuerzo. Y ese noble esfuerzo es lo que nos da atención y recogimiento. Una mente colecta, una mente concentrada, que en este sentido significa una mente que se va a quedar en el objeto tranquila, no agarrando. No se quiere ir, porque no necesita irse. Descansa ahí, si la dejo descansar. Confía en eso, empieza a confiar en ese estado. Si la mente empieza a confiar en ese estado, estamos hablando de algo que estamos empezando a reconocer como algo muy bueno. Además, el monje sabio posee la sabiduría que discierne el surgimiento y la desaparición, que es noble, penetrante y conduciente a la completa destrucción de la liberación. Cuando la liberación de la mente aún no está madura, esta es la quinta cosa que conduce a su maduración. Lo que quiere decir aquí es que comprende esta impermanencia. Este surgir y cesar, surgir y cesar, surgir y cesar. Lo que me preocupaba el lunes, que tenía miedo de que se enfermara tal persona, no ocurrió y se enfermó otra. Toda mi preocupación de un día fue al divino botón. No me hizo ver claramente la situación. O estoy preocupado por el dinero, o estoy preocupado por la cosa que sea de turno. Entonces, lo que estamos observando es que esta impermanencia, cuando nosotros meditamos, la vemos de primera mano, directamente, vemos cómo surge y cómo cesa. Y esto empieza a ser una cosa cada vez que la vemos y la vemos y la vemos, y hay una parte de nuestra mente que se niega a creer, sí, bueno, pero cuando yo siento esto va a pasar, me va a pasar tal cosa. Volvemos al pensamiento mágico, ¿no? Y empezamos a irradiar ese enojo, empezamos a irradiar ese descontento, empezamos a irradiar ese miedo, y después nos pasa algo. Viste, yo sabía, la profecía autocumplida. Cómo nos engañamos en ese loop, creyendo que eso es la realidad. No dándonos cuenta, de que me hace acordar siempre al chiste de la persona que va andando por el campo, pincha una goma, y estaba a la noche en el medio del campo y ve una luz como a 300 metros. Entonces va caminando y dice, ¿qué me va a prestar el crique? No tenía crique, no podía cambiar la goma. ¿Qué me va a prestar el crique ¿Qué me va a prestar el crique? ¿Qué me va a prestar? Y camina, ¿no? Y va acercándose, y se va diciendo eso en la cabeza. Cuando llega, toca el timbre, sale el hombre y dice, señor, ¿qué se le ofrece? ¿Está bien? Ah, metete el crique en el bolsillo, le dice. ¿No? Así funciona la cabeza. No está atenta a lo que está pasando. O ese famoso chiste también de la inundación, que está el creyente, se inunda el pueblo, entonces el hombre trepa arriba de la punta de la casa y se queda ahí, y viene un hombre en un bote y le dice, tirate Juan, tirate que te llevo. No, Dios me va a salvar. Dale, tirate, yo te llevo en el bote. No, Dios me va, yo creo en Dios, tengo fe en Dios. Se va. Viene un helicóptero, le tiran una soga, cae en el agua, está más arriba. Subite, Juan, subite. No, Dios me va a salvar. Dios me va a salvar. Y finalmente vienen los salvavidas, los guardavidas en una lancha. Vamos, no, Dios me va a salvar. El tipo se ahoga. Llega al cielo, se encuentra con Dios. Y le dice, escúchame, Dios. Yo estaba esperando que me salve. Y Dios le dice, escúchame, te mandé a tu amigo en una lancha, un helicóptero y después lo guardavidas. No te subiste a ninguno. ¿No? Esta cosa de lo que uno cree que es la salvación.
La opinión fija, la opinión personal, mi opinión es la mejor. Mi opinión siempre me lleva a un buen puerto. Y estoy en el medio de la pileta de excremento hasta acá, con olas, y yo sí, bueno, pero esto no es culpa mía. ¿Y quién te mandó a meterte en la pileta? ¿Quién decidió meterse en la pileta y hacer así con las manos? ¿No? Entonces, acá es donde viene el aprendizaje, el surgimiento y la cesación. Cuando algo nos pasa y nos incomoda, ¿tenemos que reaccionar o podemos detenernos 2 minutos, porque de eso se trata? Detenernos, relajar, reconocerlo, soltarlo, relajarlo, relajar la tensión, soltar esa sensación de tensión y aguardar que ese estado negativo esté por sí mismo y en algún momento cese. Luego, tomaré mi decisión, no en ese estado. No es un buen estado para tomar ninguna decisión, porque después nos vamos a arrepentir. Me guía, cuando el monje tiene buenos amigos, buenos compañeros, buenos camaradas, cabe esperar de él que sea virtuoso, que more restringido por el patimokkha, viendo el peligro en la más mínima falta. Además, cuando el monje tiene buenos amigos, buenos compañeros, buenos camaradas, cabe esperar de él que llegue a escuchar a voluntad, sin problema ni dificultad, las charlas concernientes a la vida austera que conducen a la apertura del corazón, sobre el conocimiento y la visión de la liberación. Entonces, fíjense, lo importante de esto es ver que tenemos que escuchar. Alguien te lo repitió, alguien te lo dijo 150.000 millones de veces y uno no escucha. No, sí, yo te escuché. Sí, yo entiendo. Y uno vuelve a hacer lo mismo. ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona ese orgullo? Y cómo ese orgullo también está fomentado en el miedo a perder algo, en el miedo a perder una relación o perder una cierta forma de relacionarse, cómo estamos identificados en ese mundo, porque ese es el mundo que nosotros creamos, ¿eh? Uno no sufre porque el de afuera nos hace sufrir, uno sufre por el apego que tiene sobre la propia visión de la relación. Eso es lo que trae sufrimiento. Además, cuando el monje tiene buenos amigos, buenos compañeros, buenas camaradas, cabe esperar de él que haga surgir la energía para abandonar los perjudiciales estados y adquirir los beneficiosos, no descansando en su tarea de cultivar a los saludables estados. Entonces, siempre los amigos de alguna manera nos impulsan a eso. Además, cuando el monje tiene buenos amigos, buenos compañeros y buenos camaradas, cabe esperar de él que sea sabio, que posea la sabiduría que discierne el surgimiento y la desaparición, que es noble, penetrante y conducente a la completa destrucción de la liberación. Sí, entonces lo que estamos viendo es eso, o sea, los buenos amigos, los amigos que nos acompañan en el entrenamiento, deben apuntalarnos hacia ese lugar. A veces lo hacen de manera amable, a veces nos critican, a veces nos llaman la atención de manera firme, a veces nos dejan hacer hasta que nos la damos de pera. Pueden pasar años, porque tenemos que aprender nosotros y nosotros abandonar ese estado perjudicial, ¿no? Habiéndose establecido a sí mismo en estas 5 cosas, el monje debe desarrollar otras 4 cosas. La percepción de lo repugnante debe ser desarrollado para abandonar la codicia. Entonces, vemos que la primera es aprender a abandonar o observar que este deseo sensual, cuando uno se apega a ese deseo sensual, cuando uno piensa o anhela cosas que no son el presente mismo, eso es un deseo sensual. Y eso lo tenemos que encontrar repugnante. ¿Qué quiero decir con repugnante? No que seamos aversivos, sino si yo te pongo un veneno adelante de tu boca, vos no lo vas a querer tomar. No vas a hacer un escándalo. ¡Ay, este veneno! Simplemente no lo tomás. Eso es repugnante, en ese sentido. Es algo que nos hace mal. Entonces, con mucha calma,
con mucha ecuanimidad decidimos no hacerlo, porque entendemos que la consecuencia de eso siempre es dolorosa, sufriente. El amor benevolente debe ser desarrollado para abandonar la aversión, que es lo que hacemos cuando meditamos. El entrenamiento del amor benevolente, justamente sobre aquellas mentes que tienen la tendencia a ser aversivas, es algo maravilloso. ¿Qué es una mente aversiva? ¿Cómo puedo saber si tengo una mente aversiva? Si mi mente rápidamente tiene una opinión sobre el otro, eso no se hace así. Eso es una mente aversiva, una mente criticona, una mente sentenciosa, una mente opinóloga. Eso es una mente aversiva. Entonces el amor benevolente es la meditación justa para esa mente. Hay mentes que son más especulativas. ¿Sí? ¿Lo hago bien? ¿Lo hago mal? ¿Será esto? ¿Será aquello? ¿Tengo que hacerlo de más acá? ¿Tengo que hacerlo de más allá? Para esas mentes a veces es más y no son tan criticonas. Tienen más esta cosa de nunca saber si se pusieron los zapatos donde se los tenían que poner. La respiración a veces es más positiva, porque es un elemento, un objeto meditativo muy neutral, que es la respiración. No hay ni bien ni mal. Entra el aire, sale el aire. Eso es todo. A veces también eso es bueno con mentes que son muy, por ejemplo, la mente de los ingenieros, la mente de los contadores. Depende, si están muy cansados de estar pensando mucho, calculando mucho, a veces el amor benevolente les resulta demasiado trabajo. Y la sensación de solo estar en la respiración los calma inmediatamente. Depende. Y luego hay otros objetos de meditación, como son los kasinas, que son diferentes elementos, la tierra, el agua, el fuego, el aire. Se puede meditar sobre el espacio, se puede meditar en la conciencia, se puede meditar, bueno, por supuesto, sobre la compasión, la alegría altruista o empática, la ecuanimidad, y otras meditaciones como la repugnancia del cuerpo, diferentes meditaciones. La atención consciente debe ser desarrollada para cortar los pensamientos, ¿sí? Entonces ahí tenemos la tercera cosa que hay que desarrollar. La atención consciente que nos permite que nuestra actividad mental de a poquito vaya cesando. Esa cesación es lo que experimentamos a través de los yanas. Una cesación cada vez más clara y expresiva en que cada vez hay menos actividad y la mente se mueve cada vez menos. Hay más atención, menos distracción. Y la sensación de contento es cada vez mayor. Entonces, cuando meditamos, en ese mismo momento, tenemos la experiencia de primera mano de qué es bienestar. En un extremo tenemos la idea o la creencia o la fantasía del multitasking. Estar en 80 cosas al mismo tiempo. Cuando nos sentamos a meditar y vamos progresando en los yanas, nos damos cuenta de que eso no parecería que fuera tan así. Entonces, la atención consciente es una facultad que hay que desarrollar para abandonar el apego y la avidez, el anhelo por andar especulando, pensando, haciendo teorías, fomentando creencias en base a lo que siento, de lo que puede pasar en el futuro o lo que me va a pasar. ¿Sí? La atención está en el presente. Y el presente es un regalo, es lo que tenemos. Nada mejor nos va a pasar más que el presente, sea cual sea esa circunstancia.
La percepción de la transitoriedad debe ser desarrollada para erradicar la presunción del yo soy. Entonces, lo que estábamos hablando antes, la impermanencia, esta comprensión del origen dependiente, donde vemos que todo surge de acuerdo a una condición y cesa cuando esa condición desaparece. Es impermanente. No hay nada en el universo que sea permanente. Surge y cesa. Y se da, existe por causas, por esas condiciones. Cambian las condiciones, cambian los resultados. Es impersonal. Aún nuestras intenciones son impersonales, porque nuestras intenciones están también condicionadas. Entonces vamos viendo que la visión que estamos desarrollando, la visión del camino que estamos desarrollando, la visión del camino supramundano, es una visión muy sutil y muy precisa, donde las palabras muchas veces no describen exactamente lo que está pasando. Pero estamos viendo de que esa visión es observar todo como impersonal. De que cuando la intención tiene demasiada carga, ya hay algo raro, ya hay algo que empezó a ser codicioso o aversivo, ya estamos dentro de ese mundo ávido. Cuanto más suave sea mi intención de estar, cuanto más reconozca que mi intención es impersonal, parece que fuera contradictorio lo que estoy diciendo, ¿vieron? Van a darse cuenta de que la meditación se da absolutamente de otra forma. Va como sola. Porque lo que empiezo a ver son las condiciones. Nada más. Y esto me permite ver esta impermanencia de primera mano. Ah, mira, esto estaba, ahora no está más. Ah, ahora estoy en el cuarto yana. Y así se siente, muy ecuánime, muy calmo, la respiración apenas se siente. Y simplemente observando que ya no siento el cuerpo, puedo percibir que la mente se expande, y al observar o evocar el sentimiento de compasión, ocurre la esfera del espacio infinito. Yo no es que quise, simplemente reconozco la condición. Cuando reconozco esa condición, ocurre el siguiente yana, sin esfuerzo. Solo al propiciar, permitir que esa condición se manifieste, estoy en otro estado mental. Cuando uno percibe la transitoriedad, la percepción del no yo se estabiliza. Es decir, cuando uno comprende esa impermanencia, yo o no yo, no son cosas que se establezcan, ni el yo ni el no yo. No se establece. Entendemos que es ese proceso, entendemos ese continuo movimiento en el presente. Se mueve, fluye. Cuando uno percibe el no yo, erradica la presunción del yo soy, es decir, comprende las cuatro nobles verdades. Hay sufrimiento, hay un origen, hay una cesación y hay un camino. Esto significa que hay sufrimiento porque yo creo que yo soy, pero cuando yo reconozco el origen y reconozco la cesación, la impermanencia, y reconozco cuáles son las condiciones para llegar a esa cesación, que es el octuple noble sendero, la mente queda tranquila. Y, como dice el Buda, cuando uno percibe a este no yo, erradica esa presunción del no yo, lo cual es el nirvana en esta vida presente. Y acá viene lo importante de las 6 R. Las 6 R son ese noble esfuerzo, no hacer más fuerza, no generar más avidez, más resistencia. Les cuento, escuché en una entrevista a unos neurocientíficos que hicieron un experimento con... A mí me da siempre un poco de miedito los experimentos estos que hacen.
porque después se toman a veces las lecturas científicas como si fuera la verdad y no... Y es una ayuda, pero no es la verdad completa. Tomaron varios sujetos que no tenían experiencia en meditar y varios sujetos con una gran experiencia en meditación, o sea, años de meditación. Entonces nosotros tenemos una región del cerebro que es donde se amplifican las señales emocionales. Y lo que notaban cuando estudiaban, la actividad mental era que no es que estos meditadores, que no sé con qué técnica meditan ni nada, que estos meditadores, los que no tenían experiencia, la actividad crecía ante los pensamientos y las emociones, porque se los tomaban personal. El meditador experimentado, como ya conocía ese estado, simplemente no es que tenía menos actividad de pensamiento, pero la calma era cada vez mayor. Había pensamientos, pero cada vez era más grande la calma. Porque simplemente no se identifica con esa actividad. Comprende que esa actividad es así. Simplemente comprenden que son impermanentes y que ¿para qué te vas a aferrar a algo que va a durar una burbuja, lo que dura una burbuja de soda? Todo eso es lo que dura un pensamiento, salvo que uno se agarre. Bueno, me pareció que era un discurso muy interesante para leer y para estudiar, que tiene un montón de implicancias. Así que ahora si tienen preguntas, soy, oídos. Preguntas, comentarios. Si quieren mandar cubitos también. Sí. Sí, una pregunta. Recién cuando vos decías para las mentes que tienen una tendencia aversiva, la meditación del amor benevolente es bastante, indicado, digamos, ¿no? ¿Te referías a la meditación del amor benevolente? Después me di cuenta que cuando la comparaste con la meditación en la respiración, estabas refiriéndote al tipo de meditación, pero primero lo mencionaste como el amor benevolencia. Pensé que te estabas refiriendo al objeto de meditación, ¿no? Fue como que lo entendí mal. Pensé que te estabas refiriendo a la benevolencia en vez de la compasión, o en vez de la alegría, o en vez de la ecuanimidad. No, Pensé que te estabas refiriendo a los Brahma Viharas. Sí, son los Brahma Viharas, solo que en general los Brahma Viharas se comienza meditando con el amor benevolente porque es el más sencillo, el más fácil para la persona para evocar. Cuando vos a una persona le hablas de compasión, te diría que el 90% de la gente cree que la compasión es lástima. Si vos tenés lástima por alguien, por ejemplo, yo siento lástima por un animalito que está en sus últimos días, entonces lo mato. Y a eso se le llama compasión. ¿Sí? Es como algo muy... El amor benevolente es algo que uno tiene más a mano. Es más fácil. ¿Sí? La compasión es un estado mucho más elevado. Que evoca, por supuesto, una gran parte de la compasión tiene un amor benevolente, pero es un sentimiento de mucha amplitud, que lo que justamente, por eso es inmaterial, permite aceptar el sufrimiento ajeno sin que uno se ponga mal por ese sufrimiento. Entonces,
Yo tengo un pariente o una mascota con algún problema y yo me pongo mal. ¿Y en qué ayuda eso? La persona necesita en ese momento ser irradiada con amor y benevolencia, ser irradiada con alegría. ¿Por qué uno se pone mal? Si uno se pone mal por el otro, no puede, le va a costar ayudar. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido. Si uno quiere ayudar, uno debe comprender que las condiciones de salud de la persona de al lado, del animal de al lado que uno tiene, son condiciones que se dieron por determinadas causas y uno tiene que ver qué hace con eso. Entonces uno permite el sufrimiento, le da espacio al sufrimiento de la otra persona o del animalito, deja que sufre y lo irradia igual. Le vuelve la vida sencilla, le alivia el sufrimiento, irradiándolo, ayudándolo, contándole un chiste, volviendo justamente que su mente no vuelva pesado ese momento. Pero si yo me tengo la mente pesada, ¿qué quiero decir con pesado? Esto es terrible, esto no va a pasar. Es así. ¿Por qué quiero que sea de otra manera? Porque hago fuerza contra el presente. Es como es. Ahora tengo que hacer algo con eso. Entonces tengo que abandonar ese estado de pena, de lamentación, de lástima, relajar, sonreír e irradiar a esa persona. Eso es compasión. No tiene nada que ver con la idea de compasión, pero requiere un estado muy abierto y muy desarrollado. Ahí vamos a entender qué es la compasión y que es un sentimiento muy abierto, muy grande, que no de ninguna manera es personal. De ninguna manera es personal. Es un estado que uno puede evocar, no nos pertenece, no es nuestro de ninguna forma. Y esto es una lección muy importante cuando tenemos que acompañar a alguien que está enfermo, cuando tenemos que acompañar a alguien que está pasando también por un mal momento emocional, se separó, se divorció, perdió el trabajo o lo que fuera. Es uno el que tiene que llenarse de luz y de esa alegría, porque las circunstancias se dieron así, las condiciones se dieron así. Esa persona está mal porque lo está volviendo personal. Nada más. Lo mismo cuando se muere alguien. Uno no está sin recursos cuando se muere alguien. Se murió porque se terminó su lapso de vida, por las condiciones que hayan sido. Uno no sabe cuándo se va a morir, ni de qué manera. Puedo tener dos visiones, apenarme porque se murió, o regocijarme por haber compartido la vida con esa persona o con ese animal. Y en ese regocijo puedo encontrar tremendo alivio, valorando que si justamente mi presente, mi momento a momento tiene esta entrega de amor y benevolencia, de alegría, cuando esa persona se desaparezca, lo que me queda es el regocijo de haber compartido momentos preciosos. Y en algún momento eso ya no va a estar más. ¿Por qué? Porque es así. Esa es la ley de la vida. Y me parece muy importante esto. Porque lo otro es una visión egoísta. Ah, me dejó la persona. Vos nadie te dejó como nadie te agarró. Ya estoy sin él. Sin ella. Como si fuera una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo sonreír ante la muerte de alguien muy querido?
Pero hay cosas que la meditación nos está invitando a ir más allá de la educación que nosotros hemos recibido. Y sobre todo del seteo mental que tenemos, ¿eh? El seteo mental nos dice, si alguien se pone mal, vos ponete mal. Si alguien se enferma, pone cara de preocupación. ¿Para qué sirve eso? ¿A quién le es útil? ¿En qué lugar trae alivio o en qué lugar me facilita la vida? Entonces nos damos cuenta acá de que la situación es bastante más profundo, apunta a esto. Estamos hablando de cosas muy grandes, simplemente en una sentada, ¿eh? Por eso hay que tomarse todo con mucho humor. Por eso cada vez que no lo tomamos en serio, sufrimos como condenados. Nos desgasta el cuerpo, nos debilita y probablemente nos enfermemos nosotros. Porque nos preocupamos. Cada vez que nos preocupamos, 4 horas solo necesita el timo para achicarse. Si el timo se achica en 4 horas, nuestro sistema inmune se deprime en 4 horas. Anda a un lugar donde tenés un resfrío, te lo vas a agarrar. Le llamarán COVID, resfrío, gripe, variante Delta, Omicron o lo que se te ocurra. O te vas a agarrar una gastroenteritis. O te vas a caer en un pozo. O vas a salir y vas a pisar caca de perro. Da lo mismo. Para el caso, da lo mismo. 4 horas necesitamos solo para bajar las defensas del cuerpo. Cada vez que hay una emoción negativa sostenida, nuestro sistema inmune se deprime inmediatamente. Miren qué rápido, y miren también qué rápido, cuando uno tiene un sentimiento alegre, se repone. Ahora, es muy claro lo que dice el Buda. Todo ser que nace se va a enfermar y va a morir. Es así. Es una verdad simple y directa, pero nosotros queremos controlar todo. ¿Y cómo nos va con eso? ¿No? En vez de trabajar en aceptar eso, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando meditamos? Aceptar eso. ¿Cómo no lo vamos a aceptar? ¿Para qué peleamos contra algo que es así? ¿Puedo hacer que mi calidad de vida sea mejor? Absolutamente. ¿Vale la pena? Absolutamente. Comer bien, tomar sol, en las horas que sea saludable, tomar agua, encontrarnos con amigos y disfrutar, hacer ejercicio, divertirnos, estar alegres, todo eso es fundamental para sentirnos bien y tener una vida con pocos o menos achaques. Pero Estar no, en la naturaleza. estar en la naturaleza, pero nos va a tocar igual. Y ahí es donde la mente, se dice esto de que la mente trasciende, cuando nosotros trascendemos mente y cuerpo, dejamos de estar afectados mentalmente por lo que pasa en la mente y por lo que pasa en el cuerpo. Vamos a entrenar hacia eso. Cuando digo eso, digo cualquier mente, cualquier cuerpo, la mente o el cuerpo de nuestros hijos, la mente o el cuerpo de nuestras parejas, el cuerpo y la mente de nuestros padres. Entonces, quizás eso sea, ¿no? No vender tan barata nuestra sonrisa. Nuestra sonrisa, digo, mental, sentimental, acá, ¿no? Corazón, en la mente, estar sonriente. ¿Por qué nos vamos a poner mal? Ay, cómo sufre la gente que se enferma. ¿Y para qué sufrís vos? Si la gente está enferma, ayudá y sonreíle. Andá y llevale, no sé, hacerle ver un dibujito de los Simpsons. Regalarle un librito de Mafalda para que se ría con un humor inocente.
¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, Sabri. Entonces, ¿la tristeza sería un pensamiento insano? Sí, Insano. sí, Estar triste es insano. sí, absolutamente. ¿Y cómo haces cuando te muere un hijo? ¿No? Tenés que permitirte estarte triste. Absolutamente. Tenés que permitirlo. Y ahí sería sano permitirlo. No. Vos tenés que entender que la tristeza surgió condicionada por la muerte de un hijo. Hay una condición para esa tristeza. Porque uno tiene un apego por ese hijo. ¿Sí? Tiene un apego. Lo que te hace sufrir no es el amor benevolente, es el apego. ¿Pero está mal estar triste? No. ¿Por qué mal? ¿Tenés algún profesor que te va a poner una nota? No. Ah, estamos hablando de otra cosa acá. ¿Vos cuando estás triste, te sentís bien? A veces no. ¿Y a veces sí? No, pero si lo dejas ser es como que te sentís mejor. Absolutamente, pero lo que te hace Pasa sentir... mejor. Absolutamente, pero es porque lo dejas ser, Sabri. Reconoces que estás triste, dejas de pensar en ello. Se me murió un hijo, se me murió un hijo, se me murió un hijo. Eso no colabora en nada. La tristeza tiene una causa y va a continuar hasta que esa causa cese. Te relajás, podés darte la oportunidad de sonreír. A veces quizás no podés llegar a sonreír, pero te das la oportunidad del alivio. De perdonarte por no entender. Que sufrimos porque no entendemos. ¿Qué no entendemos? Las 4 nobles verdades. Uno sufre porque cree que ese hijo va a estar ahí para siempre, que ese hijo va a estar siempre sano, que ese hijo nunca va a cometer ningún acto destructivo, ese hijo nunca va a lastimar a nadie. Vos podés sufrir un montón por tu hijo, entre comillas. Pero ahí nos damos cuenta cuándo es un sentimiento alegre y abierto, como el amor benevolencia, y cuándo es apego, cuándo es lo que yo quiero que pase. Eso no es amor. Eso es apego. Entonces, si yo tengo esa circunstancia tan desgraciada de que se muera un hijo, y permito que la tristeza esté, pero no me apego a la tristeza, se va a ir antes y vas a hacer ese duelo mucho antes que la persona que sigue pensando o negando eso que pasó. Y pueden correr lágrimas y puede uno sentirse, pero no te vas a deprimir y en algún momento te puede llegar a traer una tremenda sabiduría eso. Porque la sabiduría que te va a traer un hecho así, quizás no en el mismo grado, puede ser a veces un padre o una pareja, es realmente lo transitorio de todo. Y que lo que nosotros consideramos muchas veces amor, no es amor. Es apego o negociación. Vos me das algo que yo quiero y yo te quiero. Vos me das algo que yo no quiero, no te quiero. Eso no es amor. Es otra cosa. Entonces nos vamos dando cuenta también de que tenemos versiones más sutiles de eso. El miedo a que nuestro hijo se lastime. Y ese miedo lo tenemos todos los padres. Pero si uno trabaja para reconocer ese miedo y dejarlo, le vamos a enseñar también a nuestro hijo a que no tema, con la actitud. Es como cuando yo les conté la anécdota de mi hijo más pequeño metiendo los dedos adentro del ventilador. Me dio miedo. Y reaccioné. Una vez
sacado el peligro, lo que siguió después fue algo inconducente. Actuar sí, pero hasta ahí iba, quizás decirle algo. Pero cuando actuamos bajo la influencia del miedo, siempre hay fruta podrida. Siempre. De ahí es esta insistencia que dice el Buda en el Sutta, de la atención plena, del esfuerzo armonioso, de ese esfuerzo amoroso de soltar eso que nos pega, que se nos clava, a veces rápidamente, de soltarlo, reconocerlo y dejarlo ir. El asunto es que cuando nos agarran esos estados emocionales son muy rápidos, no los vemos y nos vemos actuando. Y ya es tarde. Ahí es donde viene el asunto de la tranquilidad y la calma y la posibilidad de ver el proceso como impersonal. Entonces, si nosotros vemos cómo surge en nosotros una emoción y no reaccionamos, la dejamos ir, nuestra actitud es diferente. No estamos diciendo que hay que negar la tristeza, estamos diciendo que no hay que intentar controlarla, negándola o reforzándola. Ni la tristeza, ni la alegría, ni la felicidad, ni los celos, ni el enojo, ni cualquier otra emoción o sentimiento. Es lo que es, dura lo que dura, de acuerdo a la energía que tengan esas condiciones. Y el amor es igual. ¿Sí? ¿A qué llamas amor? ¿Al amor benevolente? Sí, también es una cosa condicionada. Por eso, nos Sí. enseñaron que el amor es otra cosa. Nos Por eso enseñaron, vamos a- nos enseñaron una imagen romántica del amor. El amor romántico, que es el amor que solemos tener por nuestras parejas, muchas veces, y a veces es muy hermoso de ver, en parejas a veces que son muy grandes y tienen mucho tiempo juntos, donde ya ves amor de verdad, no amor romántico. Y que aunque la otra persona se muera, esta persona está muy entera, porque comprendió que el amor es otra cosa, no si está o no está. Comprendió que el amor no le pertenece, ni te pertenece a vos, ni le pertenece a la otra persona. Y cuando ese amor no tan grande y abierto no queda solamente en tu pareja, sino que queda en tus amistades, en tus hijos, en todos tus círculos, ¡la! ¡Qué lindo!, ¿no? Esa es la práctica de los Brahma Viharas. Esa es la práctica de Metta Bhavana. Metta es amor benevolente. que también es una condición. Todo es condicionado, todo es impermanente en el universo. Lo único que no es condicionado es el Nirvana. Todos, aún los estados meditativos más altos, más sutiles, más bellos, que es la máxima posibilidad de disfrute en el samsara, en el universo o en los universos completos, son condicionados. Duran lo que dura la condición. Tenemos que aprender entonces a abandonar los estados negativos para lograr esos estados positivos, sanos, y en algún momento también los tenemos que dejar a esos. Y no aferrarnos. Comprender que eso también es condicionado. Y cuando empezamos a entender un poco ese juego, estamos cerca, muy cerca de experimentar el Nirvana, porque empezamos a entender que no nos tenemos que agarrar ni a una cosa ni a la otra. Que lo que está. La ecuanimidad se empieza a establecer en la mente. El desencanto se empieza a establecer en la mente. Ya no me encanta estar todo el tiempo buscando felicidad, cueste lo que cueste. Ni tampoco regocijándome en mi propia miseria y mezquindad.
entonces no es ni esto ni aquello. Ya no me encanta tanto, como decía Ananda, mi hijo cuando era chico. No me encanta tanto eso. Y empezamos entonces a serenarnos, algo se serena adentro, porque ya no está esa búsqueda hambrienta. Ok, ya entendí el juego. Me vas a tirar la elevación mística más alta y el infierno más profundo. Ya entendí. Ya no me encanta, ya entendí que es así. Ahí estamos así de cerquita. Y cuando eso quedó claro, o sea que entendés lo impermanente que surge es esa de acuerdo a las condiciones, y que no necesitas eso. Ocurre. Lo ves como causal, ves cómo surge y cómo cesa un proceso absolutamente mental sin ningún olor a yo soy pensante. Simplemente ves cómo surge. De ahí la importancia de los yanas, que es un camino más fácil para llegar a ver esto que te digo, que no es tan fácil de ver, porque nos quedamos enredados. Los yanas son un camino más sencillo para lograr ver eso. Abandonar los estados negativos, encontrarse con esos estados exaltados, maravillosos, abiertos, placenteros, sin nada de apego al mundo, inclusive llegás al límite de la posibilidad de la mente humana, hasta que en algún momento hasta cesa la sensación, percepción y conciencia, salís de ahí y ves cómo surge otra vez toda tu actividad, todo el mundo conocido vuelve a surgir y te das cuenta que es condición. ¿Dónde está el yo? ¿A dónde fue a parar esa idea? No está. Y es un cambio así. ¿Y alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Bueno, para los que vienen el domingo a la jornada, nos vemos el domingo desde la jornada. Parece que vamos a tener lluvia y un poco de descenso de temperatura. Eso va a estar muy bueno porque nuestro samadhi depende de la temperatura. Así dicen. Así decir. Así que bueno, los espero el domingo. Compartamos un poco de mérito, ¿sí? Una pregunta, Sí, perdón. La charla del Dhamma, sí. los que no vamos a la jornada, ¿podemos participar? Sí, sí, claro, préndanse. A eso a las 4 hacemos la charla. ¿A las 4? Sí, sí, lo que quieran. Bien. Que los que sufren sean libres de sufrimiento, protegidos, aterrizados sean. Que todos los seres encuentren alivio. Ay, alguien que siga porque se me quedó la memoria. Despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan Este mérito nuestro que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y devas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Muchísimas gracias. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Chau, chau. Chao, nos vemos el domingo.